Buenas noches, hermanos, y a todos los que nos escuchan. Saludarlos en el nombre de Jesús y compartir con ustedes la última palabra, la séptima palabra de Cristo en la cruz, la cual encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, versículo 46. Dice la palabra de Dios: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Tengamos un momento de oración. Señor nuestro Dios, en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre y al cual tú siempre escuchas, elevamos oración, agradecidos por tu presencia, agradecidos por tu palabra y agradecidos por cada persona que puede escuchar, Dios, esta grabación. Que tú bendigas sus vidas, que tu palabra sea oportuna para cada uno de ellos, que el propósito para el cual envías sea cumplido, Dios, conforme a tu palabra. Da gracias a ti, Señor, y acompáñanos en este tiempo. Habla tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, continuando con lo que empezamos, hoy es la séptima palabra. Y esta palabra se da pues en el contexto, en principio, de lo que dice el versículo 45, siguiendo la lectura de Lucas, donde dice que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Un pequeño comentario de esto y complementarlo con otro pasaje del Evangelio de Mateo. En el momento donde Jesús, que graficamos sus últimos minutos o su último minuto de existencia, Él clama fuertemente esta palabra. Sucedió en el mundo espiritual y aún en el mundo natural, hechos como que el sol se oscureció. Ya había una tiniebla de 3 horas. El velo del templo se rasgó por la mitad. Y el velo del templo era una cortina de más o menos 18 metros de alto por 10 centímetros más o menos de ancho. O sea, era algo muy grande y muy grueso, que por ninguna obra humana esa cortina se rasgó. Se rasgó por obra de Dios, se rasgó porque tiene un significado espiritual. Es la apertura del lugar santísimo para el acceso de toda persona. Ya no está solamente determinado para el sumo sacerdote o los sacerdotes de turno que ingresen a ese lugar para adorar a Dios, sino ahora, a raíz de la muerte de Jesús, el velo se rasgó, esa cortina tan grande y tan gruesa se rasgó, y ahora el acceso es libre para la comunión con Dios por la obra de Cristo. Un pasaje complementario de estos hechos encontramos en el libro de Mateo, el capítulo 27, a partir del versículo 51. Dice allí la palabra, Mateo 27, 51, y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Como un breve comentario para entrar propiamente en el tema, la muerte de Jesús ocasionó que sucedieran muchas cosas. Se rasga el velo, se abren los sepulcros, se parten las rocas, hay un terremoto en aquel momento, se levantan muertos, dan testimonio del mismo en el centro de la ciudad, y aparece el testimonio de un centurión que dice: verdaderamente este era Hijo de Dios. El centurión era el jefe de los soldados, el jefe de 100 soldados.
que estaban a cargo justamente de esta operación de crucifixión. Y este hombre, experto pues en este tipo de cosas, porque son muchas las crucifixiones que hubieron en el tiempo de Jesús, veían el padecimiento, veían el dolor y veían la muerte de muchos de ellos. Pero cuando le tocó presenciar la muerte de Jesús, pues este hombre da testimonio diciendo verdaderamente, este era Hijo de Dios. La policía, la gente que está involucrada en asuntos de investigación y que en muchos casos torturan a los delincuentes, pues el método de la tortura es para que ellos digan alguna verdad. Y muchos de ellos dicen la verdad cuando están pasando el momento más crítico o cuando están a punto de morir. Es donde ellos, los investigadores, pueden pensar que realmente la información que está dando es totalmente certera. En este caso, este centurión tenía mucha experiencia en este asunto, era el jefe de los centuriones. Y escucha la última palabra de Jesús en la cruz, cuando dice esta exclamación: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Jesús dice Padre, el centurión trae a memoria los hechos de Jesús, trae a memoria lo que estaba ocurriendo, trae a memoria su experiencia y suelta una afirmación: verdaderamente este era Hijo de Dios. Yo creo que en el corazón del centurión quedó una tremenda duda, no una duda, sino una tremenda desolación, porque habían matado al Hijo de Dios. Dios quiera que algún día se haya convertido este soldado, pero lo cierto que lo que ocurrió en ese momento, para aquellos que lo presenciaron, debe haber sido realmente inolvidable. En ninguna otra circunstancia, en ninguna otra crucifixión, hubo tantos elementos como hubo en el momento de la muerte de Jesús. Terremoto, tinieblas, las rocas se partieron, se quebró el velo, es decir, pasaron tantas cosas para demostrar que realmente una vez más Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y alguien que en esta noche, a través de las palabras que Él exclama, nos trae una enseñanza preciosa, una enseñanza de vida, digna de imitar y digna de seguir. Esta exclamación de Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hemos de descomponerlo en tres partes para sacar el sentido. La primera dice Padre, la segunda dice en tus manos, la tercera encomiendo y la cuarta mi espíritu. Y vamos a tratar de entender en esta noche qué es lo que el Señor nos quiere mostrar, porque recordemos que en la primera palabra también se dirigió a Dios en su relación como Padre, y en esta última palabra también se dirige como Padre. Es que Él empezó afirmando algo y terminó afirmando lo mismo. En el interín de las otras palabras pasaron otras afirmaciones, pero es importante remarcar esto: la relación de Jesús con Dios en su relación de Padre y de Hijo. Y bien, le dice Padre porque en verdad era su Padre. Pero también quisiera puntualizar algo. Cuando sucedieron estos hechos, quizás muchos podemos pensar de que quien mató a Jesús fueron los soldados, quien mató a Jesús fue el diablo, quien mató a Jesús fue la religión, quien mató a Jesús fue Pilato, pero yendo a la palabra, realmente nadie mató a Jesús. Porque Juan, el capítulo 10, nos dice una verdad tremenda respecto a esto, y es importante mencionarlo para tener el sentido correcto de lo que viene sucediendo aquí. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18 dice: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Quién mató a Jesús? Nadie. Él puso su vida. Nadie se la podía quitar. Y Él puso su vida de una manera
consciente. Él no fue obligado a ponerla. A él no se la quitaron. Él la puso porque él quiso ponerla. Él lo puso porque realmente el amor que él ha sentido por la humanidad es un amor incomparable. Un amor que lo llevó a poner todo lo que él tenía. Porque la condición de la humanidad del pasado y del presente y la que quede hasta el día de Cristo es una condición de perdición. Y el hombre necesita de Dios. Y Jesús fue a la cruz justamente por eso, para cubrir la tremenda necesidad que hombre alguno tiene, la necesidad de una relación rota con Dios, donde Jesús es el puente de relación y de comunión para restablecer, para volver ese corazón a la comunión con Dios. Bien, entonces, hecho esta pequeña aclaración, entendemos aún más el valor que tiene Jesús, el valor de su decisión. Porque si hubiera sido alguien que el Padre le impuso ir para ese fin, creo que se desmerecería un poco aquello. Pero cuando vemos que Él mismo es movido a este amor, movido a este sacrificio, engrandece aún más la obra de Dios, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Bien, entonces, cuando vemos esta relación de Jesús con respecto al Padre, entendemos que este tipo de relación es una relación más elevada de una relación espiritual. ¿Y por qué? Porque una cosa es tener al Señor como Dios y relacionarse con Él en esa dimensión, y otra cosa es relacionarse con Él en la dimensión de Padre, en la relación de hijo a padre, de padre a hijo. Ese tipo de relación es una relación totalmente diferente, es una relación más profunda, es una relación de mayor intimidad. Y Jesús, que conocía al Padre y venía del Padre, y este era el último momento en la que Él está conectado con Él, suelta esta exclamación para decirle Padre, recordando que las dos palabras anteriores Él había dicho Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él sintió en ese momento la soledad, pero ahora Él siente nuevamente la comunión con el Padre y sabía que la obra estaba terminada, ya había dicho consumado es, y ahora está dispuesto para volver a la presencia del Padre y establecer nuevamente esa relación, ese vínculo que siempre hubo entre ellos. Y esa exclamación, quizás el Salmo 103 nos pueda ayudar un poco más a entender esta palabra o esta relación que es importante resaltar en la persona de Jesús. El Salmo 103, el versículo 13, nos dice lo siguiente: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Si alguien tuvo temor reverente al Padre, fue Jesús. Y a través del ejemplo de Jesús nosotros recogemos la forma correcta de tener esa relación con Dios y ese temor a Dios. Y dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. La compasión de Dios, luego de haber cargado el pecado y la culpa en su propia carne, Cristo Jesús, y haber experimentado ese cierto alejamiento, ahora viene esta relación cercana donde Jesús se dirige a Él como Padre. Y le dice, Padre, en tus manos, ¿no? En las manos más seguras, Él decide ponerse en ese momento. Dice, en tus manos, que son las manos más fuertes, que son las manos que realmente nos sostienen, que son las manos que realmente controlan el universo y cuyas manos hemos sido formados cada uno de nosotros. Jesús recurre a decirle, Padre, en tus manos. En un acto de confianza, en un acto de dependencia, le dice, Padre, en tus manos voy a encomendar. ¿Y voy a encomendar qué? Mi espíritu. Es decir, si hemos de entender el nivel de dependencia, el nivel de comunión que había entre Jesús y el Padre, hemos de entender también que ese ejemplo es una enseñanza para nosotros, para que nosotros podamos comprender qué tipo de relación quiere que tengamos cada uno de nosotros en nuestra comunión con Dios. Una relación de confianza, de dependencia, una relación donde podamos experimentar seguridad y un
par de pasajes nos pueden ayudar un poco más a aclarar esto. Dice el libro de Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64. El versículo 8 del libro de Isaías nos dice lo siguiente: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que, obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías está diciendo: Dios, tú eres nuestro Padre y tú eres aquel que nos has formado, y somos producto de la obra de tus manos, cada uno de nosotros. Y lo mismo sucedió en la persona de Cristo. Quien formó en el vientre de María fue la mano de Dios. Quien le dio esa estructura humana a Jesús fue la obra de Dios en esa vida. Y en esas manos que fue hecho, con la que fue hecho Jesús físicamente, es que Él dice: en esas manos yo estoy seguro, porque tú me formaste, porque tú has hecho una obra con tus manos. El salmista también, el libro de Isaías también, capítulo 41, el versículo 13 también nos ayuda a entender un poco más esto. 41:13 dice en la escritura: porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Y esta es una palabra que Jesús conocía. Y esta es una palabra que también Él lo toma en su momento, porque sabía que siempre la mano del Padre lo estuvo sosteniendo, lo estuvo guardando. Y no había temor, porque siempre estuvo la ayuda de Dios para su vida. Entonces vamos entendiendo que la exclamación de Jesús al decirle Padre, habla de su comunión íntima. A decirle en tus manos, habla del poder y de la seguridad que hay en las manos de Dios. Le dice: encomiendo, encargo, me abandono en tus brazos, porque en esos brazos podemos estar seguros. Y dice el Salmo 22, el salmo que más habla de Jesús, el Salmo 22 de Jesús en cuanto a su vida terrenal y previo incluso a la hora en la cruz. El Salmo 22, en el versículo 8, dice: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado, desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Esta es la exclamación profética que hay respecto a este momento. Jesús tiene en memoria estas palabras, porque cuando Él exclama en la cruz, trae a memoria el versículo 8 de este capítulo 22 diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele, sálvele, puesto que en él se complacía. Y dice algo más: Él me hizo estar confiado, aún en el vientre de mi madre, y desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Es decir, la comunión, la confianza, la intimidad, la seguridad en Cristo estaba desde el vientre de su madre. Por eso que él tenía la confianza de poderse encomendar. Conocía quién era el Padre, sabía que el Padre no le podía fallar y sabía que en sus manos él podía estar seguro. Por eso dice: Padre, en tus manos encomiendo. ¿Encomiendo qué? Mi espíritu. Jesús había experimentado maltrato físico. Su cuerpo atravesado por una lanza, sus manos y sus pies por unos clavos, su cabeza por corona de espinas, su cuerpo por la misma flagelación. Su cuerpo estaba totalmente maltratado. Es decir, el diablo se había ensañado con él a través de las personas para maltratar su cuerpo, para destruir su cuerpo. Los religiosos del tiempo de Jesús se encargaron de maltratar su corazón con insultos, con desprecios, con rechazos, con tantas cosas de palabras y de hechos que él pudo percibir de aquellos durante su ministerio y aún en el momento previo a la crucifixión. Es decir, hubo un maltrato en su cuerpo, hubo un maltrato en su alma, pero lo que no pudieron maltratar fue su espíritu. Y dice aquí la Escritura
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando esto se da es porque Él está remitiendo su espíritu a la presencia del Padre, poniéndose en las manos del Padre, porque iba a experimentar la muerte. Y la muerte es la separación del espíritu del cuerpo. El cuerpo queda, el cuerpo fue puesto en el sepulcro, pero el espíritu va a la presencia de Dios. Y en este caso, en el caso de Jesús, el espíritu de Jesús descendió a las profundidades de la tierra para dar testimonio a los espíritus encarcelados, como vamos a ver lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 18. 1 de Pedro, capítulo 3. Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras él preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Es decir, Jesús descendió al lugar de los muertos para dar testimonio, descendió en espíritu, para dar testimonio a los espíritus encarcelados, a aquellos que murieron en el tiempo del diluvio, aquellos que estaban esperando una razón de aquella predicación de Noé, y que ahora tenían el testimonio vivo del Cristo resucitado, del Cristo que había hecho la obra en la tierra por cada uno de nosotros, por cada una de las personas que han existido en este planeta llamado Tierra. Y Él desciende y Él hace algo más en el capítulo 2 del libro de Colosenses. Colosenses, el capítulo 2, versículo 13, dice la palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, descendió, dio testimonio, era el testimonio donde Él había cargado con la culpa de toda la humanidad. Es el momento donde Él anula toda acta y decreto que era contraria a nosotros, la quita porque ya había sido pagada en la cruz del Calvario, y despoja, dice la Biblia, a los principados y potestades y los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, lejos de que sea la derrota de Cristo este momento, lo que aparentemente pudiera haber sido con su muerte, se convierte en la gran victoria. La exclamación que Él hace en la cruz no es una exclamación de derrota, de dolor o de desesperación, es una exclamación de victoria, es una exclamación de confianza, es una exclamación de seguridad. Por eso dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque he terminado la obra. Y es una obra que no solamente terminó manifestándolo en la cruz, sino que descendió a las profundidades, despoja a los principados, a las potestades, los exhibe públicamente, pero hace algo más. El libro de Apocalipsis, el capítulo 1, lo dice el algo más que Jesús hizo en Apocalipsis 1:18. Y dice la palabra: y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, descendió a la profundidad, dio testimonio, anuló actas y decretos, despojó principados y potestades, los humilló, los exhibió públicamente su derrota y les quitó las llaves, la llave de la muerte y la llave del Hades, del lugar de los muertos. Es decir, Jesús, con su muerte en la cruz, despojó de toda autoridad al enemigo, lo exhibió públicamente, y Él ahora tiene toda autoridad sobre todas las cosas. Por eso el libro de Filipenses nos dice
capítulo 2 del libro de Filipenses nos dice una verdad que nunca debemos olvidar. Filipenses 2, versículo 9 en adelante dice: por lo cual Dios, luego de haber hecho la obra de Cristo, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, producto de todo esto, en el universo hay un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. El proceso de la obra de Cristo termina con la exaltación. Jesús tiene el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que nos identifica, el nombre que nos conecta con el Padre, el nombre por el cual podemos ser salvos, el nombre en que nos escucha Dios, el nombre en que encontramos perdón. Es decir, es el nombre que tú y yo necesitamos. Y Jesús lo hizo posible en la cruz del Calvario. Por eso cuando termina este momento, y es el momento de su muerte, Él ha exclamado: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es un mensaje que nos trae a nosotros y una enseñanza hermosa de Jesús, de su total dependencia, de su total comunión, de esa relación tan íntima con el Padre, que en los momentos más difíciles, en los momentos más críticos y en el momento más determinante, que es la muerte, seguía su confianza en Él, se encomienda al Padre, le confía su espíritu, porque sabía que el Padre lo iba a levantar en el tercer día. ¿Qué nos trae como enseñanza esto? ¿De qué nos puede servir? Y algo muy importante, que tú y yo aprendamos a confiar en Él, aprendamos a encomendarnos a Él, aprendamos a depender de Él, aprendamos a descansar en Él y abandonarnos totalmente, sabiendo que Él nunca nos va a fallar, sabiendo que Él tiene unas manos seguras, sabiendo que Él es fiel a su palabra y a sus promesas, sabiendo que la obra de Cristo es completa y perfecta, sabiendo que Dios nunca se va a negar a sí mismo. Yo quisiera en esta noche, para ir terminando esta secuencia, a desafiarnos a transitar por este camino de la fe como quien ve al invisible, poniendo nuestra confianza en Él, sabiendo que Él nunca nos va a fallar. Hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, decide con todo tu corazón poner tu confianza en Él. Una confianza que no está supeditada a estados de ánimo, una confianza que no está en función a las mejores condiciones que tengamos, una confianza donde tú puedes escuchar las peores noticias que puedas escuchar, pero que nada de eso te mueva de tu confianza y de tu seguridad en Cristo Jesús. Y dice la palabra: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Termino con una pequeña invitación para las personas que no conocen de Dios, para las personas que nunca le han puesto su confianza en Cristo, para aquellos que no conocen quizás, o es la primera vez que quizás escuchan de la palabra de Dios. Pero en esta noche te decimos, no solamente porque la palabra lo dice, sino también por la experiencia que nos da el haber tenido un trato con Dios, que Dios es el único ser realmente confiable que podamos tener. Y su palabra es 100% segura. Si esta palabra te dice que pongas tu confianza en Él, que Él nunca te va a fallar, pues ¿qué te parece si en esta noche tú pones tu confianza en Él? ¿Qué te parece si en esta hora tú tomas la decisión? Porque es una decisión de decidir ya no confiar en ti mismo, ni en las cosas que puedas tener, ni en los recursos que puedas tener, sino decidir poner tu confianza en Él. El tiempo que nos tocó vivir ya es un tiempo de total inseguridad, de una total inestabilidad. ¿Qué mejor ahora para aprender a confiar en Dios? Te animo a que en esta noche tú decidas poner tu confianza en Cristo Jesús. Te aseguro que no te arrepentirás, te aseguro que no te fallará y te aseguro que serás con el tiempo una persona que dirás que vives bajo la gracia, bajo el favor y la bendición de Dios. Si ese es tu deseo, yo te invito a que en este momento tú hagas esta pequeña oración que me permita guiártela. Cierra tus ojos y dile ahí donde te encuentras: Señor, yo quiero conocerte. Señor, he escuchado algo de tu palabra.
y necesito poner mi vida en tus manos. En esta noche tomo esta decisión de ponerme en tus manos, de decidir confiar en ti, de creer a tu palabra, pues tu palabra me invita a reconocer mis culpas. Me dice que yo soy un pecador y que necesito de tu perdón. Por tanto, yo te abro las puertas de mi corazón y decido recibirte como mi Señor y Salvador, pidiéndote perdón por mis pecados y clamando a la sangre de Jesús, que es la única que me limpia de toda culpa. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si esa ha sido tu decisión, que Dios te bendiga. Y a todos los hermanos, seguimos en contacto. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús.